la sociabilización y donde la cultura nos permite cuestionar y redefinir continuamente el orden social. Ahí, ¿no?, es donde entra aquello que Derrida llamaba la violencia trascendental, esa violencia preética, ¿no? Aprender, en definitiva, es cooperar, y esa cooperación no es un proceso placentero, no lo es únicamente un proceso placentero. Nos tenemos que retar continuamente con preguntas difíciles, enfrentarnos a la otredad, a la diferencia y aceptar, ¿no?, la responsabilidad que tenemos como individuos involucrados con los procesos y donde el patrimonio cultural tiene ese importante proceso de diálogo constante con nuestra realidad, ¿no?, interrogando también a nuestro pasado. Y finalmente la educación, ¿no?, ¿qué papel tiene la educación en todo esto, ¿no? Decía Jordi Mensen que la educación debería consistir en encontrar una voz para el bien. Y el patrimonio es un bien común, es un bien que nos pertenece a todos, ¿no? Es una cosa de todos, independientemente de su titularidad, ya sea privado o público. El patrimonio tiene esa cuestión de lo procomún, ¿no?, del bien común. La educación no puede ser una voz individual, no puede ser únicamente una voz individual y expresiva, sino que debe tratarse, ¿no?, de alguna manera de un proceso en el que aprender es aprender a pensar, aprender a organizar, a cambiar el paradigma desde la competencia hacia la colaboración y moverse en la ideología de la supervivencia hacia una supervivencia o una existencia, mejor dicho, empática. Y ahí es donde la mediación tiene un papel fundamental, lo decía Latour, ¿no?, en resamblar lo social. El papel importante de la memoria colectiva, del patrimonio cultural, de la mediación, donde lo que se realiza, ¿no?, de manera constante es un proceso de traducción, de distorsión, de modificación, de transformación, de aquello que se acaba transportando, ¿no?, que se acaba comunicando. Y de alguna manera en todo ello encontramos, ¿no?, ese proceso en el que el patrimonio cultural es un lugar, ¿no?, que no solamente es un lugar de disfrute, de ocio, de turismo cultural, sino que es un lugar que requiere esa mediación, ¿no? Los lugares que no tienen mediación, ponía el caso de Auschwitz o el caso del memorial judío en la ciudad de Berlín, quizás en los años 50, 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial, era muy evidente qué significaban. Hoy en día, para nuestros jóvenes, no solamente su existencia sin mediación es algo que se pueda mantener, sino que evidentemente requiere, ¿no?, de esa mediación, como muy bien trasladaba en estas imágenes críticas, en este proceso de interpretación, ¿no?, incómoda el artista israelí Sakar Sapira. Se trata, por tanto, de plantear, ¿no?, qué es el patrimonio, para qué sirve el patrimonio. El patrimonio sirve, evidentemente, para reflexionar, para reconstruir, para analizar, para construir relatos, para narrar, ¿no?, y para valorar el propio patrimonio desde un proceso, ¿no?, que no solamente debe tratar el patrimonio como un bien concreto, como un objeto material, sino como una confluencia, ¿no?, con una amplia vinculación cognitiva con la emoción individual, con el recuerdo, con el aprecio, con la valoración social en definitiva, ¿no?, y siempre ligado al uso que la comunidad plantea en ese patrimonio. De ahí que la UNESCO, ¿no?, plantee algunos interrogantes importantes desde el punto de vista de cómo en la mediación cultural la participación de la ciudadanía es importante, debe estar presente y debe tenerse claramente en cuenta. Cualquier sistema de gestión, incluyendo el desarrollo y la aplicación de planes de actuación, de planes directores o de las candidaturas, ¿no?, que hemos ido trabajando, y así se ha hecho, deben formularse en base a estas consideraciones. En definitiva, se debe buscar una vinculación constante entre los actores sociales y aquellos que estudian, que valoran, que actúan sobre los bienes culturales, y debe hacerse siempre buscando el compromiso social conducente a la conservación, a la preservación, a la difusión, a través de programas especialmente educativos y formativos, ¿no? Esa imbricación necesaria, esa vehiculación entre el patrimonio cultural y el sistema educativo, ¿no?, presente, debe ser quizás uno de los elementos más importantes. Evidentemente,
los aspectos lúdicos son importantes y significativos, pero especialmente lo importante, ¿no?, es que ese proceso de diálogo y de mediación se integre en las estructuras socioeducativas y culturales del territorio, creando lazos de afecto inquebrantables. Un enfoque participativo que plantea especialmente quién toma las decisiones, cómo se realiza esa participación, que no es una participación simbólica, ¿no? Eso de, hemos participado, sí, ¿no?, el check, ¿no?, que se llama, sino realmente una participación activa. Eso significa reconocer los grupos de interés, significa entender cómo asociamos las políticas sociales y culturales de la conservación del patrimonio a las personas, cómo conviven esas personas con el patrimonio cultural, en qué contexto social, en qué contexto económico, en qué contexto político se realiza, ¿no?, esa intervención, esa planificación, esos procesos, ¿no?, de intervención, conservación y de actuación. Recientemente, Santa Cana decía en un artículo que a mí me encanta, que recomiendo, que escribió en el 2018 sobre la educación emocional del patrimonio cultural, que el factor emocional era algo no solamente necesario a tener en cuenta, sino que debía ser considerado como algo primordial. Un factor emocional relacionado con el patrimonio cultural y que establece al mismo tiempo una cuestión decisiva por su relación con la didáctica y con la difusión de los valores patrimoniales. Decía, y leo textualmente, esta interrelación entre la emoción y la motivación son dos conceptos interrelacionados. Esa interrelación está en la base de la llamada educación emocional, que nos conecta con algunos de los principios, por ejemplo, de la institución libre de enseñanza o de los principios educativos de Montessori. Por otro lado, decía Santa Cana, el patrimonio cultural posee un papel evidente en el despertar de algunas emociones por su estrecha vinculación con lo personal, a través del recuerdo, a través de la memoria. Por ello, para Santa Cana, los factores emocionales tienen una amplia presencia en el proceso de aprendizaje basado en el uso de la cultura, en el uso del patrimonio cultural. Y este aprendizaje, o en este aprendizaje, la empatía y la sorpresa juegan un papel primordial, un papel esencial en los procesos de generación de un conocimiento capaz de interconectar a personas de realidades sociales y culturales diferentes, pero al mismo tiempo hacerlo desde la experiencia de lo personal. Esta presencia o esta presencia de lo personal dentro de la difusión del patrimonio cultural, incluso desde los procesos, ¿no?, que tienen que ver con su inserción en lo educativo, pasa, ¿no?, por integrar esa mirada subjetiva, esa mirada de la memoria, del recuerdo, de lo personal, dentro de los propios procesos de enseñanza del patrimonio, ¿no? Así lo plantea Luis Kamitzer, ¿no?, en una maravillosa intervención que realizó en el Consorcio de Museos, donde se interrogaba si esta es la obra o si la obra es una respuesta, ¿cuál es tu pregunta? Quizás también eso lo podríamos aplicar al patrimonio cultural. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es lo que debemos cuestionarnos, ¿no? La memoria, ¿no?, de las personas mayores, ¿no?, que también es algo a recuperar dentro de los procesos de patrimonio cultural y así, ¿no?, en procesos de inclusión y cohesión social se han ido generando en los últimos años proyectos pues, muy interesantes, ¿no?, como este diálogo, ¿no?, en la merienda de Alba Cacheda, que la verdad es que fue un proyecto muy interesante. Pero si hacemos un análisis, ¿no?, pormenorizado de la realidad patrimonial de Sagunto, ¿no?, y de algunos aspectos que deberíamos tener en cuenta en estos procesos dialógicos, especialmente dentro de esa pregunta, ¿no?, de Sagunto como lugar patrimonial o como lugar de patrimonio, pasamos a esa segunda parte, ¿no?, donde las reflexiones que se han realizado en estos últimos años nos llevan, ¿no?, a entender, ¿no?, Sagunto evidentemente como un patrimonio cultural donde existen, ¿no?, aspectos de relevancia histórica muy importantes y significativos que hacen que Sagunto pueda ser considerado en sí mismo como una especie de metayacimiento en sí mismo, que es quizás uno de los conceptos que dentro del proceso de candidatura a mí me gustan, ¿no?, especialmente, dado el vasto, ¿no?,
conjunto arqueológico, con una alta representatividad, y aquí lo vemos, ¿no?, de la cultura ibérica y romana y medieval frente a otras, épocas identificadas, y estamos hablando únicamente de bienes inventariados y, por tanto, catalogados dentro de los procesos, ¿no?, de los planes relativos, ¿no?, a la catalogación de los bienes culturales desde el punto de vista administrativo y técnico, y sobre todo también a la situación, ¿no?, en la que nos encontramos según el nivel de protección, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos aspectos, ¿no?, que nos hablan claramente de los distintos niveles de protección, donde pues, los BRLs y los BIC quizás son los elementos que menos aparecen, ¿no?, constatados dentro de los procesos de protección. Dentro de los yacimientos estudiados o dentro de la propia gestión cultural actual, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de puesta en valor o hablamos de musealización, de apertura pública, en definitiva, tan solo un 4% de los yacimientos arqueológicos son visitables, pero la presencia, ¿no?, de ese metayacimiento que comentábamos, que enriquece, ¿no?, esa consideración simbólica, esa percepción en el imaginario colectivo de Sagunto, a veces tiene poca traslación a la realidad numérica evidente desde el punto de vista de su propia accesibilidad y, por tanto, intervienen en cómo, de qué manera los procesos relativos a la capacidad dentro de los aspectos relativos a la formación y a la educación quedan evidentemente descompensados. Estos aspectos pues, tienen que ver, ¿no?, con algunas de las reflexiones, ¿no?, con las que terminaré, porque como vamos mal de tiempo no me voy a extender en exceso, que tiene que ver especialmente con la apreciación de Sagunto como paisaje cultural. La candidatura, como saben, al final, ¿no?, deriva, ¿no?, hacia esos aspectos relativos al paisaje cultural, que no solamente es relevante, sino que aparece claramente caracterizado en el caso de Sagunto, pero también de otras ciudades del Mediterráneo, con dos núcleos históricos bien diferenciados, uno asociado al Castell, el núcleo histórico, y el asociado al puerto de Sagunto, al puerto marítimo y también al Grau Bay, y que quizás es una de las cuestiones más representativas de este paisaje cultural propio y excepcional. También un paisaje cultural generado en torno a una gran abundancia, una gran presencia de yacimientos fuera del núcleo urbano y distribuidos por el término en una tipología que podríamos, digamos, definir, mejor dicho, denominar como de hábitat disperso, ¿no?, pero que no solamente nos habla de Sagunto como paisaje cultural, sino también nos habla de la importancia histórica de Sagunto a través de sus lugares arqueológicos y de la huella fosilizada de caminos, de vías marítimas, de infraestructuras, etcétera, ¿no? Hemos visto, ¿no?, la Vía Augusta, Ferran Arasa, el camino, ¿no?, de Aníbal con Arturo Ruiz, y especialmente con Carmen Aranegui, de la que hemos disfrutado y seguiremos disfrutando en esta Universidad de Estiu, la importancia, ¿no?, que tiene ese doble valor natural y cultural de Sagunto asociado a su puerto, ¿no? Un Sagunto como ciudad que se abre al mar, como puerto natural en el Mediterráneo, que conecta con los caminos hacia el interior peninsular, hacia los ejes viarios del norte-sur, después consolidados evidentemente en la Vía Augusta, que son elementos conformadores, ¿no?, de ese paisaje cultural y patrimonial de Sagunto. Carmen Aranegui ha realizado estudios que resultan fundamentales para este análisis, ¿no? Ella comentaba que los elementos culturales históricos y arqueológicos vinculados al yacimiento, este yacimiento del Mediterráneo único, explican, por un lado, aspectos que para mí son sustanciales, ¿no?, a tener en cuenta dentro de este proceso de reflexión. En primer lugar, la temprana alfabetización de la sociedad arsetano-saguntina, su pronta incorporación a la emisión de monedas con valores de plata, junto a su relación comercial con otros puertos comerciales desde antiguo, ¿no?, que hicieron de la ciudad de Sagunto un enclave de circulación de objetos, de materiales, pero también de ideas, de técnicas, de tecnologías, y, por tanto, de conocimiento y de cultura. Y características, todas ellas que siguen presentes, ¿no?, que siguen presentes en esa conexión
dialógica con la sociedad saguntina, desde la época medieval, siguiendo con la moderna y, evidentemente, hasta la modernización industrial del puerto de Sagunto, ¿no? Es decir, esa es quizás una de las características más importantes a tener en cuenta. Intercambios que generaron modificaciones sociales y culturales, fruto del encuentro entre culturas desiguales, pero que en el caso de Sagunto, y esto es excepcional, y así lo defiende Carmen Aranegui, no provocó ni una apropiación del territorio, ni, evidentemente, un dominio puntual de sus enclaves estratégicos, ni la aniquilación de la cultura autóctona, como es frecuente en otros procesos de colonización con desplazamientos, ¿no?, demográficos, sino que tuvo como consecuencia principal el progreso de la ciudad, que pasará a integrarse en una red abierta, una red de comunicación de manera pacífica, dado ese carácter mercantil, ese carácter, digamos, abierto, ¿no?, a los extranjeros, ¿no?, y a los intercambios comerciales, como decía, pero también culturales. Aspectos que están presentes, ¿no?, y que han formado parte, en muchas ocasiones, de la mirada, ¿no?, también del extranjero a la ciudad de Sagunto. Yo traía algunos de los elementos, ¿no?, que aparecen relacionados con la conformación del mito. Carmen también señalaba en otra de las conferencias, ¿no?, que ese mito de la ciudad de Sagunto aparece de manera clara, ¿no?, asociado a la Guerra de la Independencia. En definitiva, la independencia de la población de Sagunto frente a las tropas cartaginesas y Aníbal se relaciona también, evidentemente, con la propia invasión napoleónica, ¿no? Napoleón es Aníbal, Sagunto heroica, ¿no?, con su héroe Romeu, se asocia también a ese carácter numantino, ¿no?, de la defensa de la ciudad de Sagunto. Y ese imaginario se traslada, ¿no?, especialmente en muchas ocasiones a cómo la historia pública presente asocia ese capital simbólico y mítico a través de sus propias realidades, ¿no? De esto nos hablará Pilar Hernández, precisamente de este proyecto de investigación, Patrimonio, Paisaje y Guerra, asociado a la Guerra de la Independencia, y que refleja también cómo el capital simbólico de Sagunto ha estado siempre presente, ¿no? De hecho, una de las anécdotas más curiosas es cómo los diputados valencianos en las Cortes de Cádiz consiguieron paralizar el derribo del Teatro de Sagunto. Se iba a derribar, igual que se derribó el Palacio Real de Valencia, por cuestiones militares defensivas, ¿no?, para no hacer fuertes o permitir la fortificación del enemigo frente a las murallas del castillo de Sagunto, pero finalmente esa defensa realizada por los diputados valencianos en 1811 llegó a buen puerto y se consiguió mantener el Teatro de Sagunto intacto, ¿no? Un capital simbólico que hizo que, evidentemente, el propio Napoleón viese algunas ciudades del litoral, ¿no?, de la costa mediterránea, asociados al espíritu, digamos, de la antigüedad romana, como enclaves simbólicos que conquistar, ¿no? El caso de Tarraco, de Tarragona, fue excepcional. Arrasó Tarraco, las tropas de Suchet, por mandato de Napoleón, arrasaron, ¿no?, evidentemente Tarragona. Era una conquista militar de carácter simbólico. Aquí tenemos algunos de los grabados, ¿no?, tan terribles que se realizaron en el momento, en la destrucción y aniquilación de prácticamente 10.000 personas en la ciudad de Tarragona, que debía servir también de ejemplo, ¿no?, al sitio, ¿no?, y a la fortificación de otras ciudades del Mediterráneo por las que iba de alguna manera desfilando las tropas de Suchet, que fue evidentemente cruento, ¿no?, y no permitió, como vemos en este grabado inglés, el sometimiento, ¿no?, de los rendidos, ¿no?, de las personas, ¿no?, que acabaron perdiendo, ¿no?, en la batalla, pero que también sirvieron míticamente de reconocimiento, ¿no?, a los propios protagonistas. En este grabado, Suchet se representa con, no sé si se ve muy bien en la imagen, la ciudad de Tarragona en el horizonte, en una imagen muy similar a la que Raymond, el famoso pintor francés del rey Luis Philippe d'Orléans, realizó en esta panorámica general con las tropas de Suchet en el proceso de bombardeo y sitio a la ciudad de Tarragona. Pero lo mismo, ¿no?, sucederá en el caso, por ejemplo, de Suchet frente
al castillo de Sagunto, tal y como se representa, junto con el plan de Valence, esta amplia cartografía que él realiza y con el que se representa, realizando la estrategia militar, o al menos acompañándola simbólicamente en este magnífico retrato del que conservamos esta mala fotografía en blanco y negro, pero que también sirvió de capital simbólica, como decía, para los pintores, ¿no?, y para la propia población, ¿no?, que se defendía en estos momentos. De hecho, en las memorias históricas de la vida y muerte de los padres reverendos, que se publica en 1812, pintado o dibujado por Andrés Grúa y grabado por Miguel Gamborino, encontramos esta imagen en la que en 1812 los franceses fusilan a estos prisioneros, estos clérigos, ¿no?, y frailes, monjes prisioneros, bajo el perfil del castillo de Sagunto. Un aspecto simbólico que fue muy llamativo en su época, estamos hablando de 1812, y seguro que si ven esta imagen y analizan, deténganse en cómo está representada, recordarán esta de Francisco de Goya en 1814. Goya realiza 2 años después la famosa obra de los fusilamientos del 3 de mayo en Madrid, para lo que se inspira claramente en el fusilamiento ante los franceses de estos reverendos padres ante los pies de la ladera de la montaña de Sagunto. Evidentemente, aspectos simbólicos que realizarán, ¿no?, la constitución de este imaginario colectivo de Sagunto y de su defensa, que forman parte de toda la mitología de la conformación del ideario liberal del Estado-nación en el siglo XIX, donde la antigüedad, ¿no?, servirá como paradigma, como reflejo moral de actuación, y dentro de esa, digamos, epopeya, ¿no?, de esa manera épica de entender la historia, Sagunto cabalgará junto con Numancia, con Viriato, con la Ilíada de Homero, etcétera, con los grandes héroes en la constitución de esos paradigmas ideales del héroe, ¿no?, del héroe que tendrá esa traslación moderna a héroes como el héroe Romeu, como Daoiz y Velarde, o evidentemente en el caso imitando, ¿no?, a Marat, ¿no?, durante la Revolución Francesa, a Torrijos, ¿no?, y a los grandes héroes de carácter liberal. Por tanto, un tejido mítico, un tejido simbólico que también va a estar presente en la manera en la que el patrimonio saguntino se ha ido defendiendo, ¿no? Algo de mítico y de simbólico tiene también no solamente este pasado, ¿no?, ancestral, sino la manera en la que se ha ido defendiendo el patrimonio de Sagunto a lo largo de la historia, especialmente en la manera de intentar recuperar de manera constante el patrimonio, ponerlo en valor, conservarlo y mantenerlo como primer paso, ¿no?, para su posterior difusión, y donde quizás, ¿no?, uno de los aspectos, podríamos decir, más importantes será precisamente la memoria, ¿no?, de centenares también de familias obreras que a través de la recuperación del patrimonio industrial formaron parte de otra epopeya, ¿no?, que es la recuperación de un patrimonio activo, un patrimonio vivo, y donde hemos de entender que esta actuación casi, podríamos decir, épica, ¿no?, de la actitud cívica por la defensa del patrimonio, del gran núcleo de asociaciones saguntinas, forma parte no solamente de la memoria y de cómo recuperamos y rememoramos un pasado histórico, sino cómo lo defendemos, cómo se ha conseguido mantener a través de una lucha constante y que sobre todo ha generado un papel importante a través de asociaciones de investigación, de estudios, como la de Camp de Morvedre, tan importante, que han trabajado por el patrimonio cultural de la comarca. Aspectos, ¿no?, todos ellos que forman parte de esa esencia mítica y que después de esta conferencia vamos a poner en valor, que son quizás esos aspectos patrimoniales de los que todavía no hemos hablado, especialmente asociados a la guerra púnica, asociados a la judería y a la guerra de la independencia. Y con esto, muchas gracias.
Dejaremos las preguntas para después, ¿no? Para el debate. Muy bien.